¿Qué ocurre cuando un hombre, vestido de blanco, se convence de que habla en nombre de Dios, pero actúa como si fuera un rey terrenal? ¿Y si el trono de San Pedro, símbolo de humildad y redención, es usado como un arma para manipular, enriquecerse y condenar? Hoy desentrañaremos la oscura simbiosis entre pecado y poder, adentrándonos en los escándalos más siniestros protagonizados por papas a lo largo de la historia. Esta no es solo una historia de corrupción eclesiástica. Es una meditación profunda sobre cómo el alma humana se retuerce bajo el peso de la supremacía absoluta. Acompáñanos a descubrir lo que sucede cuando los hombres más santos sucumben a las tentaciones más profanas. En el siglo XV, Rodrigo Borgia ascendió al trono papal como Alejandro VI. Su nombre es sinónimo de decadencia. Rodeado de lujos, banquetes y amantes, utilizó su cargo para beneficiar a su familia y afianzar su poder político. Su pontificado fue un carnaval de nepotismo y corrupción. Pero lo más inquietante fue su capacidad para justificarlo todo bajo la máscara de la voluntad divina. Su historia refleja una verdad perturbadora: cuando el poder no tiene límites, el alma humana puede dejar de reconocer el mal. Un siglo después, el Papa León X, de la familia Medici, disfrutó de su rol como si fuera un monarca renacentista. Fue él quien dijo: Dios nos ha dado el papado, ahora disfrutémoslo. Bajo su mando, la Iglesia vendía indulgencias como si fueran entradas al cielo. Su avaricia y su desprecio por la espiritualidad provocaron la chispa de la Reforma protestante. No fue solo corrupción financiera. Fue una traición al alma de millones que creían en el perdón, no en su comercialización. Durante la Edad Media, muchos papas se vieron atrapados en guerras y alianzas políticas que poco tenían de sagrado. El caso de Juan XII, elegido papa a los 18 años, es particularmente siniestro. Fue acusado de incesto, asesinato y blasfemia. Su reinado fue tan escandaloso que hasta los cronistas eclesiásticos lo describieron como un demonio disfrazado de pontífice. El poder que debía iluminar se convirtió en una sombra perpetua. ¿Qué puede llevar a un joven a destruir con cinismo lo que otros veneran con devoción? La historia del Papa Bonifacio VIII es otra señal del veneno que el poder absoluto puede inyectar en el alma. Proclamó que la salvación solo podía obtenerse bajo su autoridad. Humilló a reyes, encarceló a enemigos y terminó enfrentándose con Francia en una lucha de egos disfrazada de teología. Su caída fue brutal. Golpeado, humillado y destituido, murió solo. El juicio histórico lo recuerda como un hombre que confundió su voz con la de Dios. Más cerca de nuestro tiempo, el escándalo del Banco Ambrosiano, en los años 80, salpicó directamente al Vaticano bajo el pontificado de Juan Pablo II. El banco, vinculado al Instituto para las Obras de Religión, estuvo implicado en lavado de dinero y relaciones con la mafia. El cadáver de su presidente fue hallado colgando bajo un puente en Londres. A pesar de las negaciones, el silencio de la Santa Sede fue ensordecedor. La santidad, al parecer, también tiene precio. Y el poder económico, su propia liturgia secreta. Cada uno de estos casos nos enfrenta a una verdad psicológica más profunda. El poder absoluto no solo corrompe, reconfigura la mente. Al colocarse por encima del bien y del mal, el individuo crea una moralidad paralela. Una donde todo lo que se hace por el bien de la Iglesia se justifica, incluso si es abominable. Es la construcción de un ego divinizado, una ilusión que no admite errores, solo enemigos y herejes. Si este video te está haciendo sentir, pensar o ver las cosas de otra manera, entonces no lo dejes pasar. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos historias que van más allá de lo visible, y tú eres parte de este viaje. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que muchos prefieren callar. Gracias y continuemos con el video. Este patrón psicológico se alimenta del aislamiento. Cuando un papa asciende, se convierte en una figura casi intocable, protegida por siglos de dogmas y rituales. Rodeado de cortesanos, pierde contacto con la realidad externa. La adulación se vuelve norma, la crítica herejía. Y así, lo humano se desdibuja. La estructura mental se transforma,
y lo que fue vocación espiritual muta en dominación disfrazada de fe. Algunos papas intentaron romper con esta dinámica oscura. Pero incluso ellos fueron devorados por el mismo sistema que intentaron reformar. Inocencio III, por ejemplo, comenzó con un fuerte sentido de justicia, pero terminó liderando cruzadas sangrientas. ¿Fue arrastrado por la maquinaria institucional o su moral cedió ante la tentación de imponer su visión a toda costa? Esta ambigüedad es lo que hace tan fascinante y terrorífico el estudio del poder papal. Nunca se sabe dónde termina la devoción y comienza el delirio. El poder espiritual tiene un matiz especial, se disfraza de sacrificio, pero a menudo es dominación encubierta. A lo largo de los siglos, los papas han sostenido guerras, ejecutado disidentes y manipulado concilios para consolidar su autoridad. Todo en nombre de una fe que predica amor, pero a veces actúa con puño de hierro. Este desdoblamiento moral alimenta una disonancia cognitiva devastadora. La mente se adapta. Y el verdugo termina creyéndose redentor. Detrás de cada escándalo, hay una historia de justificación interna. El Papa, como figura, no se ve a sí mismo como un criminal, sino como un guardián de la verdad. Los medios pueden llamarlo corrupto. La historia puede condenarlo. Pero en su fuero interno, muchas veces se percibe como un mártir incomprendido, un visionario obligado a ensuciarse las manos por un bien mayor. Esta percepción distorsionada es el verdadero rostro del poder absoluto. Hay papas que llegaron incluso a conspirar contra otros clérigos para mantenerse en el trono. Algunos utilizaron venenos, otros chantajes. Lo que debería ser un trono de humildad se convirtió en una silla eléctrica psicológica. La mente de un papa en la sombra deja de ser un templo y se convierte en un campo de batalla entre el deber divino y la ambición humana. En esta guerra, rara vez gana la compasión. Y el alma termina desfigurada, confundiendo castigo con justicia. Finalmente, debemos entender que estos episodios no son simples anécdotas negras de la historia religiosa. Son espejos de lo que todos somos capaces de hacer si nos dan poder sin control. El papado es solo el escenario más visible. Pero la obra trágica se repite en cualquier rincón donde una sola persona tenga autoridad sin límites. Es la historia de la psicología humana enfrentada a su prueba más difícil, gobernar sin perder el alma. Y pocos lo logran. El recorrido por los pecados de los papas no es un ataque a la fe. Es una advertencia sobre los peligros del poder sin vigilancia. La historia papal, como muchas otras, está llena de luces y sombras. Pero son esas sombras las que nos enseñan que nadie, por santo que se crea, está a salvo de la corrupción. Se olvida que la verdad necesita humildad para ser auténtica. Así como la Iglesia es capaz de inspirar esperanza y amor, también ha sido un escenario donde el ego humano se desborda. Lo importante es mirar estos relatos con una mezcla de asombro y reflexión. No para condenar a ciegas, sino para aprender. Porque el verdadero juicio no lo dicta la historia, ni la teología, sino nuestra capacidad de recordar que ningún poder es sagrado si olvida su deber de servir. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro pero necesario. Si te impactó lo que acabas de escuchar, te invitamos a suscribirte, dejar un comentario con tu opinión y compartir este video. ¿Crees que el poder espiritual debería tener límites más claros? ¿O que el peso de la historia ya ha hecho justicia? Nos encantará leerte. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los rincones más profundos de la historia y la mente humana.